¿Cómo pudo la humanidad erigir monumentos cuya precisión aún escapa a la ciencia moderna, mientras sus creadores desaparecían sin dejar rastro suficiente para comprender su saber? Esa pregunta resuena como un eco en los corredores del tiempo, invitándonos a desenterrar los secretos de civilizaciones que, según los registros oficiales, vivieron siglos adelantadas a su época. La respuesta no se encuentra en los libros de texto, sino en los vestigios silenciosos que la Tierra todavía guarda. Bienvenidos nuevamente a Antiguos Imperios, donde te mostramos el mundo antes de ti. Desde la primera luz del amanecer sobre el desierto egipcio, la Gran Pirámide se alza como un coloso de piedra que desafía la lógica de la ingeniería antigua. Sus bloques, tallados con una exactitud milimétrica, encajan sin necesidad de mortero, y sus alineaciones astronómicas coinciden con la estrella polar tal como está hoy, pese a la precesión que ha desplazado su posición durante milenios. ¿Qué conocimientos de geodesia y astronomía poseían los constructores de Giza? La evidencia sugiere que no solo comprendían la geometría sagrada, sino que también utilizaban herramientas de medición que hoy consideraríamos avanzadas, como el nivel de agua y la cuerda con nudos calibrados a grados exactos. Lo que pocos saben es que los jeroglíficos revelan una clase de técnicos especializados, arquitectos del cielo, cuya formación parece haber incluido estudios de astronomía que rivalizan con los de los observatorios renacentistas. Cruzando el Mediterráneo, la civilización romana nos legó una red de vías y acueductos cuya durabilidad supera incluso a la del hormigón contemporáneo. El concreto romano, formulado con puzzolana volcánica y cal, produce una reacción química que se endurece con el paso de los siglos, permitiendo que estructuras como el Panteón o el acueducto de Segovia sigan en pie después de 2000 años. Los ingenieros romanos diseñaban sus mezclas mediante pruebas empíricas y registros en tablillas de bronce, ajustando la proporción de agregados para obtener resistencia a la corrosión del agua. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿cómo lograron una homogeneidad tan perfecta sin los equipos de laboratorio que la ciencia moderna requiere? Algunas teorías apuntan a la existencia de laboratorios móviles en los campamentos militares, donde los legionarios, bajo la supervisión de maestros constructores, realizaban pruebas de endurecimiento en condiciones controladas, una práctica que, según algunos arqueólogos, anticipa los modernos métodos de ensayo de materiales. En la selva mesoamericana, los mayas trazaron un calendario de precisión astronómica que adelantó a la revolución del reloj mecánico. Sus observatorios, como el de El Caracol en Chichén Itzá, estaban alineados con los ciclos de Venus y los equinoccios, permitiendo predicciones de eclipses con una exactitud que supera la de los astrónomos europeos de la Edad Media. Los códices mayas, escritos en jeroglíficos de piedra y cerámica, describen sistemas numéricos basados en 20, con la introducción del concepto del cero mucho antes de que apareciera en la India. Lo que resulta verdaderamente sorprendente es la integración de la astronomía con la arquitectura. Cada templo estaba orientado para capturar la luz del sol en momentos específicos del año, creando un espectáculo de sombras que marcaba los rituales agrícolas. ¿Podría ser que los mayas poseyeran una comprensión de la mecánica celeste que, de haber sido compartida, habría alterado el desarrollo científico de la humanidad? Avanzando hacia el Valle del Indo, la ciudad de Mohenjo-Daro revela una planificación urbana tan sofisticada que parece adelantada a las civilizaciones grecorromanas. Sus calles se disponen en una cuadrícula perfecta, con sistemas de alcantarillado que canalizaban el agua de lluvia y residuos, manteniendo la higiene en una escala que la Europa medieval nunca alcanzó. Los habitantes utilizaban ladrillos cocidos con una precisión de milímetro, y sus casas estaban equipadas con baños de porcelana que incluían sistemas de drenaje bajo el suelo. Los sellos de piedra encontrados en la zona indican una administración centralizada, capaz de organizar la distribución de recursos y la recolección de impuestos. Sin embargo, la evidencia sugiere que el conocimiento de la hidráulica y la gestión de residuos se perdió tras la misteriosa desaparición de la civilización del Indo, dejando un vacío que la historia oficial apenas ha intentado llenar. Al observar estos 4 ejemplos, emerge un patrón inquietante: cada civilización alcanzó logros que desafiaron los límites tecnológicos de su tiempo, y, sin embargo, su legado se desvaneció en la sombra del olvido. Los enigmas persisten en los huecos de los registros, en los silencios de los manuscritos rotos, y en la ausencia de explicaciones convincentes sobre el colapso de estas sociedades. Lo que parece claro es que la historia oficial, tal como nos la han presentado, no contiene la totalidad de la verdad. Si esto te ha abierto la mente y deseas seguir desentrañando estos misterios, comparte tu opinión en los comentarios. Tu perspectiva es esencial para seguir ampliando este debate. En los próximos minutos, continuaremos explorando otras civilizaciones menos conocidas, cuyas huellas arqueológicas insinúan conocimientos que, de haber sobrevivido, podrían haber transformado nuestro presente.
Reflexionemos entonces sobre la fragilidad del conocimiento humano y la posibilidad de que, en algún rincón del tiempo, la humanidad haya alcanzado alturas que ahora solo podemos imaginar. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte la continuación de este viaje al corazón de los enigmas que la historia oficial no se atreve a revelar. Al adentrarnos en los recovecos de la prehistoria, nos encontramos con la enigmática civilización de Caral, situada en la costa central del actual Perú, cuya fecha de florecimiento se sitúa alrededor del tercer milenio antes de nuestra era. Allí, en la llanura de los valles interandinos, se erigieron monumentos de piedra de dimensiones colosales, plataformas piramidales y plazas que revelan una planificación urbana que anticipa a la arquitectura de las grandes ciudades posteriores. Lo que resulta más desconcertante es la ausencia de evidencias de cerámica o metalurgia avanzada. Sin embargo, los restos arqueológicos indican la existencia de una red de intercambio que alcanzaba regiones tan distantes como la cordillera de los Andes y la zona costera del Pacífico. Los investigadores han detectado patrones de alineación astronómica en los muros de las principales estructuras, lo que sugiere un conocimiento preciso de los ciclos solares y lunares, un saber que, según los registros escritos posteriores, solo se formalizaría siglos después. La pregunta que se cierne sobre Karkar es la siguiente: ¿cómo pudo una sociedad sin escritura ni metal elaborar una red de comercio tan extensa y una arquitectura tan sofisticada? La hipótesis más aceptada atribuye a la abundancia de recursos marinos, como la captura masiva de anchovetas, la base de una economía de excedente que permitió la especialización laboral y la construcción de obras monumentales. Sin embargo, la evidencia geológica revela una sequía prolongada que, al parecer, coincidió con la decadencia de la ciudad. ¿Podría el cambio climático haber precipitado el colapso de una civilización que, de otro modo, habría perdurado como un faro de progreso? La respuesta permanece oculta bajo capas de sedimento y polvo. Continuando nuestro periplo, nos topamos con la majestuosa urbe de Teotihuacán, al norte del actual México, cuyo apogeo se sitúa en el primer milenio después de nuestra era. Conocida como la ciudad de los dioses, albergó a cientos de miles de habitantes y presentó una planificación urbana basada en una cuadrícula perfecta, donde los ejes principal y secundario se intersectan en la famosa Avenida de los Muertos. Los templos de la ciudadela y la pirámide de la luna, alineados con fenómenos celestes como el equinoccio de primavera, revelan una sofisticada astronomía que permitía a sus sacerdotes anticipar eventos astronómicos con una precisión que rivaliza con la de los observatorios contemporáneos. La arquitectura de Teotihuacán también incluye sistemas de drenaje subterráneo y canales de agua que abastecían a la población, una hazaña de ingeniería hidráulica que, según los estudios de los últimos años, requería una gestión centralizada y un conocimiento avanzado de la topografía del valle. A diferencia de la civilización del Indo, la evidencia de escritura es escasa. Sin embargo, los murales y los relieves ofrecen pistas sobre la organización social, los rituales y la cosmovisión de sus habitantes. El misterio más profundo radica en la repentina caída de la ciudad, un proceso que se extendió durante varios siglos y que dejó tras de sí una urbe deshabitada, pero sin señales claras de invasión o catástrofe natural. Algunas teorías apuntan a una crisis interna, quizá provocada por la sobreexplotación de los recursos agrícolas, mientras que otras suponen una rebelión de los grupos subalternos que, cansados de la carga tributaria, derrocaron al poder central. Lo que es innegable es que la ausencia de documentos escritos que narren el declive convierte a Teotihuacán en un rompecabezas que la arqueología moderna apenas logra ensamblar. Al cruzar el desierto del sur de Perú, emergen los trazos misteriosos de la cultura nazca, famosa por sus enormes geoglifos que se extienden sobre la árida llanura. Estas líneas, que representan desde figuras geométricas hasta representaciones de animales y seres humanos, fueron talladas en la superficie del suelo mediante la remoción de la capa superior de piedras rojizas, revelando la arena más clara que yace debajo. La magnitud del proyecto plantea interrogantes sobre la organización social necesaria para ejecutar una labor que, según los cálculos, habría requerido la movilización de miles de trabajadores, una planificación meticulosa y un conocimiento avanzado de la topografía. Además, los Nazca desarrollaron un sistema de acueductos subterráneos llamado puquios, una red de pozos y canales que extraían agua de acuíferos profundos, permitiendo el riego de cultivos en una zona extremadamente árida. La ingeniería de los puquios, basada en la creación de filtros de arena y la utilización de la presión hidráulica, se mantiene como uno de los logros más notables de la ingeniería precolombina, y su funcionamiento sigue siendo estudiado por ingenieros contemporáneos que buscan soluciones sostenibles para la escasez hídrica. A diferencia de otras civilizaciones, los Nazca no dejaron registros escritos, lo que dificulta la reconstrucción de su estructura política y religiosa.
Sin embargo, la presencia de los geoglifos sugiere una cosmovisión donde la tierra y el cielo estaban estrechamente vinculados, un vínculo que quizás se reflejaba en rituales de ofrenda a los dioses de la lluvia, imprescindibles para la supervivencia en un entorno tan hostil. El declive de la cultura nazca coincide con la intensificación de la desertificación y la disminución de los recursos hídricos, lo que indica que, a pesar de su brillante ingenio, la civilización fue incapaz de contrarrestar los efectos de un cambio climático prolongado. ¿Podría haber existido una pérdida de conocimientos técnicos que, de haber persistido, habría permitido a la humanidad enfrentar desafíos medioambientales actuales? Más al norte, en la península de Anatolia, el sitio de Göbekli Tepe se erige como un testimonio de la capacidad humana para crear monumentos de proporciones épicas mucho antes de la invención de la agricultura. Con una edad que supera los 10.000 años, este complejo de templos de piedra, adornados con relieves de animales y símbolos abstractos, plantea la paradoja de una sociedad de cazadores-recolectores que, sin una economía basada en la producción agrícola, pudo dedicar recursos considerables a la construcción de estructuras sagradas. Los pilares monolíticos, algunos de varios metros de altura, fueron esculpidos con una precisión que sugiere el uso de herramientas de piedra pulida y una comprensión rudimentaria de la mecánica de la piedra. La disposición circular del recinto, alineada con fenómenos astronómicos como el amanecer del solsticio de invierno, indica que los constructores poseían un conocimiento avanzado de la observación celeste, mucho antes de que los egipcios o los mesopotámicos desarrollaran sistemas de registro astronómico. La ausencia de asentamientos permanentes cercanos a Göbekli Tepe sugiere que el sitio funcionaba como un centro de peregrinación, un punto de convergencia para tribus dispersas que compartían creencias y rituales. La razón por la cual el complejo fue deliberadamente enterrado, cubriéndolo con capas de tierra y escombros, sigue siendo un enigma. Algunos investigadores plantean la hipótesis de que, al surgir la agricultura y la vida sedentaria, la necesidad de estructuras rituales de esa magnitud desapareció, y el abandono se tradujo en el encubrimiento deliberado para preservar la sacralidad del lugar. Otros consideran que el enterramiento fue una medida de protección ante la aparición de nuevas formas de poder que buscaban borrar símbolos de antiguas cosmovisiones. Sea cual fuere la causa, Göbekli Tepe desafía la cronología convencional que sitúa la aparición de la arquitectura monumental exclusivamente en la era de los estados agrícolas. Si nos adentramos en la península de los Balcanes, la civilización de los ilirios del primer milenio antes de nuestra era nos brinda otro ejemplo de sofisticación temprana. Los restos de sus asentamientos revelan la existencia de sistemas de riego que canalizaban el agua de los ríos hacia los campos de cultivo, una práctica que, según los estudios de los últimos años, habría permitido la producción de excedentes agrícolas y la consolidación de una élite guerrera. Los hallazgos de objetos de bronce, finamente trabajados, demuestran una metalurgia que iba más allá de la mera producción de armas, abarcando la creación de objetos decorativos y utensilios domésticos de gran calidad. Además, se han descubierto restos de templos con altares dedicados a deidades vinculadas al mar y a la fertilidad, lo que sugiere una religión compleja que integraba tanto la vida marítima como la terrestre. La falta de registros escritos dificulta la reconstrucción de la organización política, sin embargo, la distribución de los hallazgos sugiere la existencia de una red de ciudades-estado interconectadas por rutas comerciales que alcanzaban la costa este del Mediterráneo. El declive de los ilirios coincide con la expansión de los griegos y los romanos, quienes, al absorber sus territorios, incorporaron y transformaron sus conocimientos técnicos, pero a la vez diluyeron la identidad cultural original, dejándonos pocos rastros de sus logros originales. La pregunta que surge es si la integración forzada a imperios mayores provocó la pérdida de saberes que, de haber perdurado, podrían haber influido en el desarrollo de la ingeniería civil en la región mediterránea. Al observar cada uno de estos casos, se revela un patrón recurrente, la aparición de avances tecnológicos y científicos que superan la cronología aceptada por la historia convencional, seguidos de una desaparición abrupta o una asimilación forzada que borra gran parte del legado. La hipótesis de una edad de oro perdida ha sido propuesta por diversos autores, quienes sostienen que la humanidad habría alcanzado un nivel de desarrollo comparable al de la era contemporánea, solo para ser derribada por catástrofes naturales, guerras internas o la pérdida de la transmisión escrita del conocimiento. En este sentido, la ausencia de documentos escritos constituye el obstáculo más grande para la comprensión plena de estos enigmas. La tradición oral, aunque valiosa, es vulnerable a la distorsión y al olvido. Por ello, la arqueología se convierte en la única herramienta capaz de reconstruir, pieza a pieza, el mosaico de la historia ocultada.
mientras la ciencia avanza, nuevas técnicas como la datación por radiocarbono refinada, la resonancia magnética de estructuras subterráneas y el análisis de isótopos químicos permiten iluminar rincones antes inexplorados. Cada descubrimiento abre la puerta a nuevas preguntas y, a su vez, a la posibilidad de que la humanidad haya experimentado ciclos de auge y caída, repitiendo patrones de innovación y colapso a lo largo de milenios. La reflexión final que proponemos al espectador es la siguiente: si las civilizaciones del pasado fueron capaces de crear maravillas que hoy nos asombran, ¿qué conocimientos perdidos podrían haber facilitado la solución de los retos actuales, como el cambio climático, la escasez de recursos hídricos o la gestión sostenible de nuestras ciudades? La respuesta, aunque difusa, nos invita a considerar la fragilidad del saber humano y la necesidad de preservarlo con rigor. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas ideas brillantes se esconden bajo la capa de polvo de la historia? ¿Qué legado podríamos estar dejando a las generaciones futuras si no aprendemos de los aciertos y errores de nuestros antepasados? Te animamos a compartir tus teorías y reflexiones en los comentarios. La comunidad que construimos aquí se alimenta de la diversidad de perspectivas y, juntos, podemos acercarnos un paso más a desvelar los secretos que la historia oficial ha relegado al olvido. Si el viaje a través de los misterios de estas civilizaciones ha despertado tu curiosidad, te invitamos a seguir explorando con nosotros. Suscríbete, activa la campana y acompáñanos en los próximos episodios, donde desentrañaremos otras culturas cuyas huellas nos hablan de un pasado mucho más complejo y sorprendente de lo que se nos ha enseñado. Cada nuevo descubrimiento nos recuerda que el relato de la humanidad está lejos de estar escrito en su totalidad, y que la búsqueda del conocimiento es un camino sin fin. No dejes de darle like si este contenido ha ampliado tu visión del pasado. Tu apoyo nos permite seguir investigando y compartiendo la verdad que yace bajo la superficie de la historia conocida. Seguiremos navegando entre los ecos de los ancestros, desenterrando la sabiduría que una vez iluminó al mundo y que, quizás, pueda volver a iluminar nuestro futuro.